Y vamos a leer del versículo 14 hasta el 21. Génesis capítulo 21, del 14 al 21. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca precisamente de Dios como Padre. Vamos a leer esta porción de la palabra, entonces sígalo con su vista, por favor, y váyalo comprendiendo, váyalo entendiendo. Dice así la palabra de Dios: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Mire, estamos hablando de Dios como Padre. Y la Biblia, hermanos, nos revela las diferentes formas en que Dios se nos muestra. Dios se nos revela como proveedor, como protector. Incluso los diferentes nombres de Dios dan a conocer todo lo que Dios es. Y la palabra de Dios nos dice que Él es poderoso, amén. Dios es soberano. Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pastor y Dios es nuestra paz. Solamente por mencionar algunos de las formas en que Dios se revela a nosotros. Pero déjeme decirle que la manera más importante como Dios se revela es cuando se te revela a ti de una manera muy personal, en una de las formas como Él se presenta. Y es algo, hermano, cuando nosotros tenemos la revelación de nuestro Dios de manera personal, es una de las formas que nos cambia la vida. Es algo que transforma nuestro corazón, porque no es lo mismo, hermano, que te lo enseñen o que te enseñen lo que Dios es o cómo Dios se puede presentar. No es lo mismo que te lo digan, no es lo mismo que te lo enseñen, a que tú tengas una experiencia personal con Dios que transforme todo lo que tú eres. Y Dios se revela especialmente como un padre. Dile al que tienes a tu lado: yo tengo un padre. Y al hablar de paternidad, debemos saber que la paternidad está relacionada con varias cosas. Primeramente, la paternidad está relacionada con la provisión y con la protección. Mira, cuando alguien tiene una buena relación con su papá, no me podrá decir que cuando piensa en él, no está pensando en un ser protector, en alguien que le provee lo que necesita.
Una persona que muchas veces se ha tenido que sacrificar, que ha tenido que dejar cosas que él quisiera para él mismo, para dártelas a ti. Porque así son los padres protectores y proveedores. Estamos hablando de padres responsables. Estamos hablando del diseño correcto de la paternidad. Cuando estamos hablando de paternidad, estamos hablando de un modelo de protección y provisión que viene por naturaleza en el varón. Y quiero decirle que para un padre responsable, proveer, darle a sus hijos, no es una carga, es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque se siente satisfacción, hermano, cuando uno provee. Es una bendición poder darle lo que necesita a aquellos que debemos de cubrir, porque está dentro del diseño que Dios creó en cada varón. Dios creó en cada varón un modelo de un padre que provee y un padre que protege. Y en esta ocasión le voy a hablar de un caso muy interesante en la Biblia, una historia de la cual ya leímos una parte en el inicio. Y se trata de un varón llamado Abraham, quien tuvo en un momento dado un hijo con su sierva Agar, porque había una ley entonces que lo permitía, que cuando la esposa no podía tener hijos, podía él relacionarse con su sierva para que le diese un hijo. Y aquí vemos, hermano, que Abraham tuvo un hijo con su sierva, porque Sara hasta ese momento era una mujer estéril. Y aunque más tarde Dios permitió a su esposa de Abraham, a Sara, dar a luz un hijo que se llamó Isaac, en ese momento Abraham tuvo un hijo con la sierva, y ese hijo fue Ismael. Y lo que pasa es que cuando Isaac nace después, el hijo de la sierva, Ismael, ya estaba un poco crecidito. Y entonces, cuando van creciendo, estos dos muchachos empiezan a tener conflictos entre ellos. Y también las mamás, también Sara con Agar empiezan a tener situaciones. Y llega un momento en que Sara le dice a Abraham: sácala de aquí, saca a Agar de aquí, saca a tu sierva de aquí, junto con el muchacho, porque no los quiero aquí. Y Dios también en un momento dado habla a Abraham y le dice: haz como tu esposa te dice, que yo me voy a encargar del muchacho, yo me voy a encargar de Ismael. Y cuando Abraham despide a su hijo con Agar para que se vayan de la casa, Abraham le da pan y un odre de agua, y eso es todo lo que le da a su hijo para que junto con su mamá se fueran de la casa. No le da herencia, no le da legado, no le da ninguna instrucción, no le da protección, solamente le da pan y agua. Y ellos salen hacia el desierto. Mire, aquí estamos viendo que el modelo correcto es que el padre sea protector y proveedor. Pero en el caso, en esta historia de Abraham, no es así con Ismael. Y los despide de ahí. Pero el agua que les da se les acaba en el desierto. Aquí el papá le da pan y agua, pero no es suficiente.
Le dio solamente para el camino, le dio provisión para el camino, pero nada más. Le dio una sola vez y no fue constante. Y en ese momento Abraham se parece a esos padres que por quedar bien dan una sola vez y no como deben dar. O dan cuando quieren, pero no es suficiente. Esos padres están tratando de quedar bien, quedando mal. Y ese es el caso de Abraham con Ismael. Y entonces la provisión se les termina porque no es suficiente. Mire, ninguno de los que estamos aquí puede decir yo no tengo un padre, porque todos tuvimos un padre terrenal. Lo que pasa es que muchas veces no nos dio lo suficiente. La figura está. El que engendró está o estuvo ahí. Pero el tema es que no nos dio muchas veces lo suficiente. Y en esta historia Ismael hace lo que la mayoría hacemos cuando la provisión no es suficiente. Dice la palabra que Ismael alzó su voz, gritó y lloró. Y el grito de Ismael, dice la Biblia, que lo oyó Dios. Pero también dice que Agar, su madre, se alejó, se apartó de él porque ella no quería ver cuando el muchacho se muriera. Porque sin provisión seguramente se iba a morir. Aquí tenemos, hermanos, un muchacho, Ismael, que no es culpable de nada. No es culpable de la situación que está viviendo. El padre no lo pudo proteger ni le pudo proveer, y la provisión que le dio se le acaba. Y entonces grita y comienza a llorar. Y si esto fuera poco, la mamá también se aparta de él y lo deja solo. Ella no se queda para consolarlo, y menos para decirle: hijo, vamos a morir juntos, yo voy a morir contigo. Y él no entendió por qué también su mamá se alejó. No entendió por qué los habían sacado de la casa de su padre. Él no entendía, porque era una situación de adultos. Quizás hay aquí alguien o algunos que están llorando porque no han tenido lo que están necesitando, o ya se les terminó. Y quiero que veas lo que pasó cuando el muchacho lloró, y también que entiendas lo que Dios hace cuando ve tu necesidad, cuando te ve a ti también llorando. Porque déjame decirte que hay gente que piensa que cuando llora nadie lo ve. Hay gente que piensa: ¿quién va a entender mi dolor? ¿Quién sabe cómo me siento yo? ¿Quién sabe el dolor que siento en contra de quien me hirió? De quien no me dio lo que debía yo de recibir. Pero ¿sabes una cosa? Dios te ve y Dios te oye. Y Dios oyó el grito del muchacho. Y un ángel entonces viene y le dice a Agar, dice Dios: levántate, toma al muchacho, abre tus ojos, porque a ustedes se les acabó el cántaro o el odre, pero yo les voy a dar una fuente, les dijo Dios. El papá biológico de Ismael le dio un odre, pero su otro papá, el que lo escuchó, el que sabía cómo se sentía, el que lo observó,
el que estaba pendiente de él, le dice a su madre: abre los ojos. Y cuando Agar se da cuenta, vio que tenía enfrente de ella una fuente que antes no veía. Porque, ¿sabes? Nadie puede ver la fuente si primero no recibe la instrucción de arriba. Hay personas que están secos, muriéndose de sed, y no han visto que tienen enfrente una fuente de vida. ¿Por qué si yo tengo enfrente de mí una fuente, por qué no la veo? Porque en el momento en que el muchacho pudo conmover al cielo, fue cuando lloró. Cuando él lloró, llegó al cielo y Dios dijo: Abraham, tranquilízate porque yo me voy a ocupar del muchacho. Y quiero decirles a los que dicen: yo no tengo un papá, yo no tengo lo que necesito, no tengo quien me provea, que Dios está abriendo sus ojos para que vean que tienen una fuente de donde provienen todas las cosas que necesitamos. Dios está diciendo a aquellos que dicen: no tengo quien me dé, o lo que tengo ya se me acabó, o no me fue suficiente. Dios les está diciendo: te cambio tu odre vacío por una fuente. Te está diciendo: te cambio la queja por gratitud. Te cambio la orfandad por identidad. El ángel le dijo a Agar: abre tus ojos. Y a lo mejor Agar dijo: que abra mis ojos, pero si los tengo abiertos. Lo que pasa, hermanos, es que hay dos pares de ojos. Hay un par de ojos que solamente están mirando lo físico, lo que no hay, lo que no tengo, a quien no está, a quien no vino, lo que no me dieron. Y el Señor reta a Agar y le dice: abre el otro par de ojos, porque hay otro par de ojos que son los ojos espirituales. Mira, yo no sé lo que estás viendo ahorita en tu vida, pero abre tus ojos espirituales para que veas la fuente, esa fuente que Dios ha abierto para ti, esa fuente de donde van a venir todas las cosas que tú estás necesitando o que ya se te han acabado. Y mira, la solución de Agar e Ismael no era volver a donde estaba Abraham. Tampoco la solución era ir y demandarlo porque no mantiene al muchacho. No es eso. Es que si no lo mantienes, o si al muchacho no lo mantiene alguien, o si a la persona no la mantiene alguien, Dios va a abrir una fuente de provisión, amén. Dios va a abrir una fuente que te va a dar todo lo que tú estás necesitando. Y el Señor muchas veces nos dice: tranquilos, yo te voy a abrir una fuente. Yo te voy a abrir una fuente de provisión, porque tú también eres mi hijo, amén. Pero eso no es todo. Dios le dice a Agar: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Fíjese lo que le dijo Dios: porque yo haré de él una gran nación. Un joven que fue desechado de la casa de su padre, un joven
al que no se le dio lo suficiente, un joven que aún su madre en el momento de que iba a morir se aparta de él, dice el Señor: yo haré de él una gran nación. Amén. Porque finalmente el muchacho no estaba huérfano, el muchacho tenía un padre, el muchacho tenía a Dios. Y aunque su padre terrenal lo echó, Dios lo recogió, y Dios lo proveyó, y Dios lo protegió. La bendición pues no vino de Abraham para Ismael. La bendición no vino de su padre terrenal para el futuro del muchacho. La bendición vino de la fuente y de la puerta que Dios abrió para que este muchacho no quedara desamparado. Y sabe, finalmente Dios siempre cumple su palabra. ¿Cuántos lo saben? ¿Y saben qué nación se formó a través de Ismael? Los árabes. Los árabes surgieron de Ismael. ¿Y sabe usted cuánta riqueza tienen hoy los árabes? Tienen petróleo más que suficiente en sus tierras, tienen oro, tienen prosperidad. No sé si usted miró apenas con lo del mundial, creo, cómo se vive allá y todo lo ostentoso que es, y todo el dinero que tienen, y toda la riqueza que tienen, y toda la prosperidad que están logrando. Esa es la puerta, hermano, de la fuente que Dios abrió. Y eso fue lo que Dios hizo con ese muchacho llamado Ismael. Dios le dijo: el hombre no te dio herencia, pero te voy a abrir una fuente. No vuelvas a Abraham para que te dé lo que te dio. Ya se te acabó, pero ya te lo dio. Ahora me toca a mí, dice Dios, le dijo Dios, proveer para ti. Pero sabes, no se abrió la fuente para ellos hasta que no se acabó el agua del odre. Y quiero decirte que hay gente que no entiende todavía por qué Dios está permitiendo que se le agote algo. Hay gente que no entiende por qué Dios permite que se tenga escasez en un momento dado, que ya se le acabó la provisión. A Agar y a Ismael le dieron un odre lleno de agua. Y si le hubieran dado 10 odres o 20, se tendrían que haber esperado para que Dios abriera la fuente hasta que se les acabara todo el agua. Pero les dio un solo odre a Abraham, que no les duró mucho, pero que al término de ese odre, de esa agua del odre, Dios pudo abrir una fuente de agua para ellos. Ahora, dice también que Ismael fue arquero de profesión. ¿Quién le enseñó la profesión? Normalmente antes la profesión se aprendía de un padre. Si el padre era carpintero, el hijo era carpintero. Si el padre era albañil, el hijo era albañil. Si el padre era maestro, el hijo era maestro. Si el padre era arquero, el hijo también era arquero. ¿Quién le enseñó a Ismael la profesión de arquero? El padre, hermanos, es el que instruye. Y Dios le dijo: yo me voy a encargar de él.
Así es que deja de estar enfocándote en el que no te da, en el que te da poco. Enfócate en aquel que tiene una gran fuente abierta para ti, para que nada te falte durante toda tu vida. Enfócate solamente en tu Padre Celestial y Él te va a dar todo lo que tú vas a necesitar. Porque mira, no es casualidad que llegues a donde llegas. No es accidental que te muevas como te muevas, que te conectes con quien te conectas. Porque detrás de todo siempre va a haber un propósito de parte de Dios. Amén. Ismael no tuvo un padre protector y proveedor en Abraham, pero lo tuvo de Dios. Quiero terminar con esto. Si tu padre no te da lo que tú necesitas, es porque probablemente a él tampoco le hayan dado lo que necesitaba. Porque quiero decirte que nadie puede dar lo que no tiene. Hay personas que no te pueden dar lo que tú quieres porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Y muchas veces no es que no quieran, es que no saben cómo, porque ellos tampoco recibieron eso. Pero los que hemos conocido a Dios como Padre, podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros en un momento dado no tuvimos. Amén. Porque nuestro Padre nos lo ha dado. Y porque nuestro Padre nos ha instruido. Y porque nuestro Padre Celestial nos ha enseñado. Y finalmente, Ismael tuvo protección y provisión. ¿De quién? ¿De Abraham? No, de Dios. Cuando tú te conviertes a Jesús, Él se convierte en tu Padre. Y quiero que veas a Dios como un Padre. Dile lo que sientes, dile lo que piensas, lo que te preocupa, lo que necesitas, lo que te duele. Dile: papá, examíname. Si no estoy bien, corrígeme. Porque, hermanos, Dios es más real de lo que estamos mirando muchas veces. Tú no estás huérfano. Él es tu Padre. Conócelo a Él, porque Él es el mejor Padre del universo. Él es el mejor Padre que podamos tener. Y mira, la paternidad también provee afirmación de la identidad. El hecho es que el que un hijo sea bueno no depende de que tenga un padre a su lado. Depende de que ese padre esté haciendo lo correcto. Un padre se convierte muchas veces en piedra de tropiezo si no está haciendo lo que es correcto. Pero si sigue el modelo de Dios, va a afirmar la identidad de sus hijos, porque entonces Él se estará convirtiendo en un buen ejemplo para ellos. Y ya termino con el tercer punto. El Padre provee instrucción. Primera de Reyes 2, versículo 1 y 2. No lo busques, lo voy a leer. Dice: llegaron los días en que David debía de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, yo me voy a morir ya. Pero le da instrucciones y le dice: esfuérzate y sé hombre. Sigue los preceptos de Dios para que seas prosperado. Esa fue la instrucción que David le dijo a Salomón antes de morir: esfuérzate y sé hombre y sigue los preceptos de Dios para que seas prosperados. Padres,
Dejemos instrucción a nuestros hijos. Dejémosles un legado. El Proverbio 22:6, la mayoría se lo sabe, que dice: instruye al niño en su camino, ¿y qué? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y le voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hermanos, tenemos un Padre celestial que nunca nos fallará, que nunca nos abandonará, que se convertirá siempre en un Padre protector, en un Padre proveedor, y que siempre dará a cada uno de sus hijos todo lo que necesita. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué no tuviste de tu Padre terrenal? ¿Qué fue lo que te dio pero ya se te acabó y ahora necesitas más? Enfócate en tu Padre, en ese Padre amoroso, en ese Padre lleno de gracia y de misericordia. Enfócate en el Padre que nunca te va a mentir y nunca te va a engañar y nunca te va a fallar, porque Él se convertirá en la fuente de donde vengan todas las cosas que tú vas a necesitar cada día de tu vida. Amén. Por eso, hermano, hayamos tenido un Padre terrenal o no, lo que nos ha dado es bueno, y lo que no nos da, Dios lo suplirá en cada uno de nosotros, en cada una de sus hijos e hijas que tiene en este mundo, en este lugar. Y yo quisiera, hermanos, que miráramos a nuestro Padre siempre. Todo lo que tú necesites, todo lo que te haga falta, ve y pídeselo a Él. Ve y pídeselo a Él. Ismael alzó su voz y lloró. ¿Cuántas veces has llorado? Porque no tienes lo que necesitas. Y si no lo tienes, alza tu voz. Y si quieres llorar, llora delante del Señor, y Él oirá, porque Dios es un Padre que siempre está pendiente de cada uno de sus hijos. Y cuando algo te haga falta, mira arriba, mira al cielo, pon tu necesidad delante de tu Padre, y tu Padre suplirá cada una de esas necesidades. Amén. Vamos a darle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque nunca nos ha dejado, porque nunca nos ha abandonado, porque nos ha dado más que suficiente, porque nos ha dado todo y no tenemos con qué pagarle, solamente dándole gracias con todo nuestro corazón por todo lo que Él hace y seguirá haciendo por cada uno de sus hijos e hijas. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, seguimos celebrando a los papás, y ahora me parece que va a haber una presentación de los niños, creo, o de los jóvenes. ¿Sí? Y para esto tenemos al maniquí René, ¿sí? En él van a ir creando al papá perfecto, ¿sí? Entonces pongan atención qué es lo que van haciendo cada uno de sus hijos, ¿sí? Le vamos a decir a Arturo que pase, por favor. Y Arturo va a decir una cualidad. Yo les dije, nada más piensa en una cualidad de tu papá. Y ya ellos eligieron la cualidad, ¿sí? La cualidad que vengo a comentar en frente de todos ustedes es comprensión y amor.
Ajá, y pues traigo este objeto que es una Biblia en la que se encuentran las enseñanzas de Dios que mi padre me ha enseñado y mostrado para que yo sea un mejor hombre. Es la cualidad que él admira y se la va a poner al maniquí, ¿sí? De su papá. Se la das en su mano a René, al maniquí. Él admira que su papá le gusta mucho leer la palabra de Dios. Ahora va a pasar, ¿cómo te llamas? Giselle, ¿sí? Hola, buenos días. Yo admiro mucho a mi papá porque él es el mejor jugando y me ha demostrado muchas cosas, su amor, sus valores, y lo amo mucho, lo agradezco. Bravo, ¿qué les parece si les vamos dando un aplauso? Miren que están haciendo su mayor esfuerzo. Cada uno de ustedes conoce a sus hijos y saben que les da pena hablar, y a muchos nos da pena hablar en el micrófono. Entonces créanme que les costó trabajo y yo creo que merecen un fuerte aplauso de parte de todos ustedes, ¿sí? Ahora va a pasar Monse. Hola, buenos días. La cualidad que tiene mi papá es de que es muy trabajador y pues no para de trabajar. Mi mamá le dice, no, pues descansa un ratito, ya no trabajes, pero mi papá es necio, ¿no? Y la cualidad, bueno, yo admiro mucho a mi papá porque es muy trabajador y más aparte esta es su herramienta de trabajo. Y pues gracias a Dios, Dios nos ha bendecido demasiado. Lo amo mucho. Ahora pasa Naomi. Mi papá es plomero y es electricista y yo admiro eso. Buenos días. Yo admiro mucho a mi papá porque es plomero, electricista y arregla computadoras. Bravo, démosle un aplauso. Recibimos a Keren. Bueno, la cualidad de mi papá es que es panadero. Él aprendió conforme a los años y pudo ejercer digamos, oficio gracias a que, bueno, mi mamá había fallecido y mi papá tuvo que mantenerme haciendo cada día pan, y gracias a Dios estoy aquí. Gracias, papá. Gracias que estuviste siempre para mí. Ahora recibimos a Carlita. Hola, muy buenos días a todos. La cualidad que yo admiro mucho de mi papá es que es un gran trabajador, es un buen trabajador en lo que hace. Él es mecánico y lo admiro y lo amo mucho. Te amo, papá. Recibamos a Ernesto. Buenos días. Como sabrán, mi papá, su cualidad es que le gusta cocinar. Y pues la verdad es que me gusta mucho cuando cocina. Unas delicias que se preparan. Ahora recibamos a Lili. Buenos días. La cualidad de mi papá es de que a él le gusta leer y creo que eso siempre me lo ha inculcado y gracias a eso creo que hay muchas personas que ya no les gusta leer y eso lo admiro de él. Gracias. Recibamos a Josué.
Bueno, pues yo admiro mucho a mi papá porque es un hombre muy inteligente, le gusta mucho leer, es muy inteligente en las matemáticas. Gracias a él es que he llegado hasta aquí. Pues él me enseñó todo. Sin él no hubiera podido llegar hasta aquí, tal vez no hubiera entendido ciertos temas. Gracias a él, pues estoy aquí. Te quiero mucho, papá. Recibimos a Kevin. Bueno, yo admiro a mi papá porque le gusta mucho tocar la batería y es temeroso de Dios. Ya le vi que me mande otro. Recibimos a Dana. Pues hola, buenos días. Pues yo admiro mucho a mi papá porque sabe hacer yogur y queso y pues es muy trabajador. Entonces, pues yo le doy muchas gracias a Dios por permitir tenerlo y pues lo quiero mucho. Bravo. Recibimos a Ismeral. Yo admiro mucho a mi papá porque él es muy trabajador y siempre nos da para que podamos comer y vestir. Gracias. ¿Y quién falta? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? ¿Faltas tú, mija? ¿Por qué tú no pasas? Porque yo no tengo papá. Pero aún recuerdo que mi papá no se llevaba bien con mi mamá. Recuerdo que cuando él quedaba de pasar por mí para ir a cenar, nunca llegaba. Pero también recuerdo que mi papá me daba consejos y que mi papá me enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso le agradezco bastante. Y no hay nada con lo que pudiera describir a mi papá que estuviera en esa caja, sino que mi papá es un padre amoroso. Dice la Biblia que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejare, con todo el Señor nos recogerá. Y tenemos un Padre que nos ama, que aunque a pesar que a algunos nos haya faltado el Padre físico, siempre hemos tenido un Padre en el cielo que ha cuidado de nosotros, que ha visto por nosotros, que nos ha acompañado más aún que un Padre físico, que ha provisto más aún que un Padre físico. Y agradecemos la vida de cada padre de nuestra iglesia y los padres en el mundo, pero agradecemos muchísimo más el amor de nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Dios les bendiga. Y ahora tenemos la participación de los niños de la escuelita, que también prepararon algo muy especial para todos los papás, ¿sí? Démosles un aplauso, por favor. Buenos días. La Escuela Dominical ha preparado una pequeña presentación con mucho cariño para ustedes, papás, llamada El Mejor Papá. Vamos a presentar a los diferentes tipos de padre. Tenemos al papá deportista. Siempre está pendiente, siempre está preparado físicamente, pendiente de todos los partidos, no se pierde ninguna jugada. Tenemos al papá trabajador. Siempre está pendiente de las necesidades del hogar. Trabaja 24/7 y siempre se preocupa por pagar. Tenemos al papá chef. Se la pasa cocinando. Se asegura que nadie pase hambre y se alimenten como debe ser. Tenemos al papá mototaxista. Se encarga de llevar a todos donde deseen y siempre trae prisa para que no le ganen el pasaje. Tenemos al papá multitareas. Hace de todo un poco. Es chofer, electricista, plomero, jardinero y cambia de profesión cada que se requiere.
Tenemos al papá moderno. Siempre está pendiente de las nuevas actualizaciones tecnológicas, videojuegos, plataformas, redes, comunicación, estar a la moda y si necesitas algo, envía tu mensaje. Tenemos al papá ingeniero. Busca mejorar y crear cosas para que funcionen mejor, lo que ayuda mucho cuando se trata de analizar qué es lo mejor para su familia, sin mencionar que siempre tendrán quien les enseñe matemáticas. Tenemos al papá amoroso y responsable. Siempre tiene tiempo para todo. Invita a su esposa a salir y le lleva detalles. Se preocupa por el cuidado de sus hijos y la unión de su familia. Tenemos al papá dedicado a su familia. Les ayuda a sus hijos a realizar su tarea. Se desvela con ellos y siempre está pendiente de su esposa. Les dedica tiempo de calidad. Dice, muchos alegrará el padre del justo, el que engendró un hijo sabio se gozará con él. Proverbios 23-24. ¡Feliz Día del Padre! Gracias. Yo creo que sus hijos merecen un mejor aplauso, por favor. Son niños que de verdad muestran la gloria de Dios derramada en cada uno de ellos. Y gracias a todos sus papás, porque ellos son el reflejo de todos ustedes, ¿sí? Dios les bendiga.